En este video, te presentamos la tercera edición de los procesos de fabricación más asombrosos y las cautivadoras historias detrás de cada producto que se elabora en las fábricas más importantes del mundo. Diariamente, en esta fábrica ubicada en China se fabrican más de 2 millones de encendedores utilizando máquinas automatizadas. Este producto, crucial por su facilidad de brindar una llama de fuego, es producido mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los encendedores en China? Hemos visitado las instalaciones de producción involucradas para revelar este fascinante proceso. Los encendedores tienen su origen en el siglo XIX, cuando en 1823 el químico alemán Johann Dobereiner inventó el primer encendedor, conocido como la lámpara de Dobereiner. Este dispositivo utilizaba la reacción entre el hidrógeno y el platino para crear una llama. A lo largo de los años, los encendedores evolucionaron, incorporando nuevas tecnologías y diseños más prácticos. En el inicio del proceso de producción, esta fábrica utiliza más de 10.000 kilogramos diarios de policarbonato, un tipo de plástico ideal para la fabricación de encendedores debido a sus excepcionales propiedades. El policarbonato destaca por su alta resistencia al impacto y al calor, lo que asegura que los encendedores sean duraderos y seguros para el usuario. Para comenzar, una máquina de llenado se encarga de repletar bolsas con este material, las cuales son luego trasladadas a otra área de la fábrica donde se llevan a cabo las siguientes etapas de producción. Después, todo ese policarbonato triturado se coloca en una máquina de moldeo por inyección. Esta máquina calienta el plástico a una temperatura de aproximadamente a 300 grados Celsius, lo que permite que el policarbonato se derrita y se vuelva maleable. Luego, el plástico fundido se inyecta a alta presión en el molde específico que le da forma a la carcasa de los encendedores. Los residuos de plástico generados durante el proceso se reciclan eficientemente. Todo este material se reutiliza, permitiendo la fabricación de más de 1 millón de encendedores adicionales con el plástico reciclado. Después de producir todas las carcasas, estas son trasladadas por una cinta transportadora hacia una máquina de inspección automatizada. Esta máquina utiliza tecnología avanzada para verificar que cada carcasa cumpla los estándares establecidos. Solo se seleccionan únicamente aquellas que cumplan al 100% con las características y calidad requeridas para el producto final. Teniendo la base de los encendedores previamente fabricada, se inicia el proceso de ensamblado de los componentes, el cual se divide en varias etapas para garantizar la precisión y el funcionamiento óptimo de cada unidad. En la primera etapa, se ensambla mediante esta máquina automática la parte inferior de las carcasas para asegurar un ajuste perfecto y robusto. Esta máquina aplica presión para asegurar firmemente el componente dentro de la carcasa del encendedor, completando así la base de la estructura. Posteriormente, se procede al ensamblaje del soporte mecánico, que está fabricado de plástico y específicamente diseñado para asegurar la correcta posición de la válvula de salida de gas. La automatización de este proceso por esta máquina especializada garantiza una colocación precisa y consistente del soporte mecánico en cada encendedor, lo cual es crucial para asegurar el funcionamiento adecuado de la válvula. Seguidamente, el personal especializado de la fábrica se encarga de ensamblar las boquillas dentro de los encendedores utilizando un proceso de alimentador vibratorio altamente eficiente. Este método automatizado organiza y posiciona las boquillas mediante vibraciones controladas que las desplazan a lo largo de una pista diseñada con rampas y guías. Estas características aseguran que las boquillas se orienten correctamente a medida que avanzan, garantizando uniformidad y una alineación precisa. Una vez organizadas sobre una plancha con cavidades específicas, las boquillas son depositadas en la posición exacta para su ensamblaje con los encendedores. Posteriormente, una segunda plancha, que contiene los cuerpos de los encendedores, se alinean sobre la primera. Mediante una leve presión, las boquillas se fijan rápidamente a los encendedores, permitiendo ensamblar más de 500 boquillas de manera simultánea. Este proceso no solo aumenta la productividad y reduce el tiempo de ensamblaje manual, sino que también mejora la precisión y eficiencia en la producción de encendedores. Seguidamente, y utilizando el mismo proceso anterior, se procede al ensamblaje de la válvula de salida en los encendedores. Esta válvula es crucial ya que controla la liberación del gas y es el punto donde se aplica la chispa para encenderlo. Este proceso implica colocar la válvula de manera precisa dentro de la carcasa del encendedor, asegurando un ajuste adecuado que garantice su funcionalidad óptima. Después de que todos los componentes estén correctamente posicionados, se procede al llenado de gas, un paso crucial en la fabricación de encendedores.
Este proceso implica el uso de una máquina especializada que llena cada encendedor con 3 mililitros de butano bajo una presión controlada. El butano es el combustible utilizado para generar la llama que enciende el encendedor. Durante este proceso, es común ver fuego por encima de la máquina debido a la naturaleza del butano, que es altamente inflamable y se vaporiza rápidamente al entrar en contacto con el aire. Después del llenado, se procede al ensamblaje del regulador de llama, que es responsable de ajustar la intensidad del fuego. Este proceso de ensamblaje sigue la misma metodología que los pasos anteriores, con la diferencia de que se utiliza una prensa para aplicar una fuerza leve y asegurar que el componente quede correctamente posicionado. Luego, con el mismo proceso de alimentador vibratorio, se ensambla el pedernal de los encendedores. Durante este paso, es fascinante observar cómo la tecnología de precisión permite que cada pedernal sea alineado perfectamente antes de ser insertado en el encendedor. Esta eficiencia no solo optimiza la calidad del producto, sino que también agiliza el proceso de fabricación, permitiendo la producción de encendedores consistentes y confiables a gran escala. Por último, se ensamblan tanto el complemento de la válvula de salida como el botón de encendido en los encendedores. La precisión en el ensamblaje del complemento de la válvula de salida es crucial para controlar de manera efectiva la liberación del gas, mientras que el botón de encendido permite al usuario iniciar la llama con facilidad y confianza. Este paso final del proceso de fabricación demuestra cómo cada detalle se cuida meticulosamente para ofrecer un producto final de alta calidad y rendimiento. Después de completar todo el ensamblaje del producto, se procede a realizar las pruebas de control de calidad. Esta fase es crucial y consiste en colocar todos los encendedores fabricados en una máquina especializada que los enciende por unos segundos. Durante esta prueba, se verifica meticulosamente que cada encendedor cumpla con los estándares de funcionamiento y seguridad establecidos. Además de comprobar la capacidad de encendido, se evalúan otros aspectos como la duración de la llama, la estabilidad del encendido y la consistencia en la liberación del gas. Finalmente, los encendedores que pasan exitosamente las pruebas de calidad son transportados por una cinta transportadora hacia una estación dedicada, donde máquinas automáticas se encargan de empaquetarlos meticulosamente en paquetes. Este proceso asegura que cada encendedor esté protegido adecuadamente y listo para su distribución a diversas partes del mundo. Escribe en los comentarios si aún utilizas los encendedores y a qué precio lo venden en tu país. Cada año, en esta fábrica ubicada en Japón, se fabrican más de 100 millones de espirales antimosquitos utilizando máquinas automatizadas. Este producto, crucial por su efectividad para eliminar insectos, es producido mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los Katoris en Japón? Hemos visitado las instalaciones de producción de la primera empresa que produjo espirales antimosquitos para revelar este fascinante proceso. Estos espirales antimosquitos tienen su origen en Japón desde el 1885, cuando Eiichiro Ueyama, un comerciante de mandarinas, ideó este producto para acabar con los insectos. El primer prototipo que se fabricó en esa época tenía una forma recta, pero con esa forma se consumía muy rápido y por eso decidieron mejor darle la forma de espiral. Al comenzar el proceso de producción, esta fábrica emplea diariamente más de 125.000 kilogramos de polvo de madera. Este polvo de madera se produce a partir de cedro japonés, un material elegido por su durabilidad y resistencia a la humedad. Estas propiedades en específico lo hacen ideal para su uso en la manufactura. Después, el polvo de madera se coloca en un tamiz para eliminar las pequeñas impurezas. Este proceso es esencial para garantizar que el polvo de madera esté libre de partículas no deseadas. Al eliminar estas impurezas, se asegura la uniformidad y la calidad del material, lo que es crucial para las etapas posteriores de la producción. Seguidamente, se agrega el polvo de madera junto con agua y colorante para iniciar el proceso de mezclado. Durante este proceso, que suele durar aproximadamente 30 minutos, los componentes se combinan cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea. Es crucial que la mezcla resulte uniforme en textura y color, asegurando que todos los ingredientes estén bien integrados y que no queden grumos ni zonas de color desigual. Después de completar el proceso de mezclado, toda esta mezcla verde es colocada en una cinta transportadora para ser dirigida hacia la siguiente etapa de producción. La mezcla, que ahora tiene una consistencia adecuada para el procesamiento, se transporta de manera eficiente para asegurar un flujo continuo. Posteriormente, la mezcla destinada a la producción de los espirales antimosquitos se introduce en una máquina de conformado. Esta máquina transforma la mezcla en una lámina de aproximadamente 1 metro de longitud. Seguidamente,
Esta máquina automática de moldeo ejerce presión sobre la lámina previamente producida para fabricar 7 catoris en cada ciclo. Esta máquina es altamente eficiente y tiene la capacidad de producir más de 5 millones de unidades al día. Además, los desechos generados durante el proceso de moldeo se reciclan y se reutilizan, lo que ayuda a minimizar las pérdidas de material y a optimizar la eficiencia del proceso de producción. Después de finalizar el proceso de moldeo, todas las unidades producidas se colocan en una cámara de secado natural para reducir la humedad. En esta cámara, las unidades se exponen a condiciones controladas de temperatura y ventilación que facilitan la evaporación del agua contenida en el material. Este proceso de secado puede durar 48 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y la cantidad de humedad inicial. Después de finalizar el proceso de secado, se da inicio a las pruebas de control de calidad. En esta etapa, se enciende una espiral de cada lote producido para verificar su rendimiento. Durante estas pruebas, se evalúan varios factores, como la duración de la combustión, la uniformidad de la quema y la eficacia de la espiral para repeler mosquitos. Finalmente, los espirales antimosquitos que superan exitosamente las pruebas de calidad son empaquetados manualmente. Durante este proceso, se inspecciona cada espiral para asegurar que no haya defectos visibles y se colocan cuidadosamente en sus empaques. Una vez empaquetados, los productos están listos para ser distribuidos en todo el mundo. Escribe en los comentarios si has utilizado este producto y qué precio tiene en tu país. Todos los años se consumen 25 millones de toneladas de avena Quaker en todo el mundo. Este es uno de los productos más distribuidos en Latinoamérica y Europa. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo hacen la avena Quaker? En este video, visitaremos el lugar de cosecha y la fábrica donde hacen la avena Quaker para conocer su proceso de fabricación. Fundada en el año 1877, la empresa Quaker ha sido desde sus inicios un símbolo de compromiso con la salud y el bienestar. Desde aquellos primeros días, Quaker identificó la avena como un superalimento, destacando por su alto valor nutricional y su versatilidad. Fue esta combinación única de propiedades lo que llevó a la compañía a centrar sus esfuerzos en la avena, con la visión de ofrecer un alimento saludable y accesible para todos. En un giro significativo de su historia, Quaker fue adquirida por Pepsi en 2001, lo que marcó una expansión en su alcance y recursos, manteniendo su compromiso con la calidad y la nutrición. El viaje de la avena inicia en extensos campos, donde la cosecha se lleva a cabo con meticulosa atención durante la temporada. Semana tras semana, los agricultores trabajan para recolectar entre 2 y 4 toneladas de avena por hectárea. En estos campos, los agricultores desempeñan un papel esencial. Con precisión y cuidado, seleccionan los granos de avena que se encuentren con la mejor calidad. Este paso es crucial porque asegura que solo lo mejor llegue a la fábrica. Una vez cosechada, la avena emprende su siguiente fase del viaje y es transportada directamente a la moderna planta de procesamiento en Chicago, Estados Unidos. Aquí, en el corazón de la ciudad conocida por su historia industrial, donde la avena será cuidadosamente transformada. Al llegar a la fábrica, cada grano de avena es sometido a un proceso meticuloso de limpieza y transformación. Con una tecnología avanzada y al cuidado de expertos, los granos son procesados, cortados y refinados para adaptarse a una variedad de productos que van desde la avena instantánea, ideal para una comida rápida y nutritiva, hasta la tradicional que ofrece esa textura clásica y reconfortante. Cada variedad es elaborada con un enfoque inquebrantable en la calidad y el sabor. Después, la avena es sometida a un proceso de cocción minucioso y controlado. Bajo temperaturas óptimas, que oscilan entre 90 y 100 grados Celsius, los granos se cocinan lentamente. Este cuidadoso equilibrio térmico no solo suaviza la textura de cada grano, haciéndolos más apetecibles, sino que también los prepara para una absorción óptima de nutrientes. Este paso es esencial, ya que permite que los granos sean posteriormente enriquecidos con vitaminas y minerales, como hierro y vitamina B, mejorando significativamente su valor nutricional y asegurando que cada cucharada de avena sea no solo deliciosa, sino también sumamente beneficiosa para la salud. Después de ser cocida y enriquecida, la avena es cuidadosamente medida y depositada en paquetes. Este proceso, altamente automatizado, garantiza que cada paquete tenga la cantidad exacta de producto. Pero antes de que estos paquetes lleguen a ti, cada uno pasa por un riguroso control de calidad.
Mediante avanzados sistemas de detección y pruebas en laboratorio, se verifica que cada lote esté libre de impurezas y cumpla con todas las especificaciones. Solo los paquetes que pasan todas estas pruebas están listos para ser enviados a diferentes partes del mundo. El trofeo del Mundial de Fútbol es el más deseado por todos los futbolistas profesionales. En este video les contaremos con detalles cómo es el proceso de fabricación, lugar donde se fabricó, los materiales que se utilizaron y algunos datos importantes sobre esta famosa copa. En Paderno Dugnano, una pequeña ciudad en la zona metropolitana de Milán, hay una fábrica de paredes rosas con apariencia de cualquier edificio industrial. Sin embargo, este lugar aparentemente anónimo es una fábrica de gloria deportiva. La empresa GDE Bertoni tiene aquí la sede donde lidera la fabricación mundial de copas, medallas y trofeos. Este lugar cuenta con una gran historia, ya que fue donde se fabricó la Copa del Mundo. Primer dato y el más conocido. ¿Sabían que los campeones de los mundiales tienen en sus vitrinas réplicas exactas de la Copa del Mundo? ¿Lo sabías? Escríbelo en los comentarios. El proceso de fabricación es el siguiente. Primero, el cuerpo de latón se forma en la fundición. Una vez hecho esto, debe cincelarse para eliminar el exceso de metal. El metal se vierte en un recipiente especial, para producir un molde de yeso que tiene la forma y el diseño de la Copa del Mundo. Se requiere un cincelado manual con un pequeño martillo para refinar y completar los detalles necesarios en el trofeo, específicamente en las dos figuras humanas que sostienen el mundo. Luego, el trofeo llega al departamento de galvánica, quienes se encargan de limpiarlo con ultrasonidos y darle un baño desengrasante. Ese es un proceso que utiliza ultrasonido y un solvente apropiado para garantizar que el trofeo se limpie correctamente, además, también mejora el efecto del metal. A continuación, el trofeo se sumerge en un baño dorado. Después de eso, se lava con agua destilada, lo que nuevamente le da un brillo reluciente. En la base, se aplica mármol verde, malaquita y al trofeo se le esparce barniz sapón, que asegura su conservación. Por último, el trofeo se seca, se limpia una vez más y se inspecciona una última vez antes de que esté listo, para exhibirse en todos los eventos y mundiales que se aproximan. El resultado final es una copa con un peso de 6.142 kilogramos, 5 de ellos de oro de 18 quilates que equivale al 75% de la copa. Segundo dato. ¿Sabían que la Copa del Mundo está evaluada en más de 250.000 millones de dólares? ¿Lo sabías? Siendo el trofeo más importante del fútbol y el más deseado por los cracks de este deporte. ¿Pero por qué es un trofeo tan deseado por todos los futbolistas? ¿Qué tiene de especial? La respuesta es muy simple. Es un torneo que se juega cada 4 años, una copa que ha sido levantada por grandes futbolistas como Pelé en el Mundial de 1970 disputado en México, Maradona en el Mundial de México del año 1986 y Ronaldinho en el 2002 en el Mundial de Corea del Sur y Japón. Por esta razón, muchos futbolistas desean llevar a su país a la gloria del fútbol. Entre los crack actuales que sueñan con alzar la Copa del Mundo se encuentran Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Lionel Messi, siendo este último el actual campeón con la selección de Argentina del Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, a la selección de Argentina, que es la actual campeona del mundo, le tocaría tener en sus vitrinas una réplica exacta de la copa, ya que el trofeo original deberá volver a las instalaciones de la FIFA que están ubicadas en Suiza, a la espera del próximo Mundial. Tercer y último dato. ¿Sabían que Brasil en el año 1970 ganó por tercera vez la Copa Jules Rimet en México y la FIFA tuvo que crear un nuevo trofeo porque el trofeo oficial se lo quedaría a Brasil? Y que esa copa fue robada de las vitrinas brasileñas y fundida por los ladrones. Desde entonces crearon una nueva copa y es la que han estado entregando en estos últimos mundiales. Cada año, millones de naranjas son cosechadas utilizando máquinas automatizadas para satisfacer la inmensa demanda de consumidores de jugo de naranja en todo el mundo. Este producto se elabora mediante un meticuloso proceso especial desde los campos de cultivo de naranjas hasta las modernas fábricas de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el jugo de naranja? Hemos visitado las plantaciones y fábricas involucradas para revelar este fascinante proceso. El proceso de producción del jugo de naranja comienza en amplios campos agrícolas donde se cultivan anualmente más de 1 millón de árboles de naranja.
Esta etapa de cultivo involucra la plantación de árboles jóvenes, los cuales son injertados para mejorar su calidad y rendimiento. Los agricultores realizan esta tarea con gran atención, asegurándose de proporcionar todas las condiciones óptimas necesarias para el desarrollo saludable de los árboles. Tras 8 meses de meticuloso cuidado y manejo, las naranjas alcanzan la madurez necesaria para su cosecha. Una vez las naranjas alcanzan el punto óptimo de madurez y están listas para ser cosechadas, se emplea un método que combina técnicas manuales y el uso de maquinaria especializada. Esta maquinaria está diseñada para recolectar rápidamente grandes volúmenes de naranjas directamente de los árboles. Gracias a su eficiencia y precisión, las máquinas automáticas minimizan el riesgo de que las frutas se sobremaduren y evitan causarles daños durante el proceso de recolección. Estas máquinas tienen la capacidad de recolectar más de 10.000 naranjas al día. Posteriormente, para optimizar el almacenamiento y transporte, se utiliza un brazo robótico que deposita cuidadosamente las naranjas en camiones, preparándolas para la ida a la fábrica. Al llegar las naranjas a la fábrica, se colocan sobre una cinta transportadora que las mueve de manera continua. Durante este trayecto, trabajadores especializados seleccionan cada naranja individualmente con el fin de revisarlas y retirar manualmente las hojas residuales que aún puedan estar adheridas a la fruta, asegurando que las naranjas estén limpias antes de avanzar al siguiente paso del proceso. Después, se procede a lavar las naranjas con jabón y agua mientras unos espirales van rotando permitiendo limpiar completamente la fruta. Este proceso permite minimizar el uso de agua ya que se realiza de forma simultánea y continua. Seguidamente se trasladan para ser secadas. Después del proceso de lavado, todas las naranjas son sometidas a un proceso de clasificación llevado a cabo por una máquina específica. Esta máquina está diseñada para evaluar cada naranja en términos de su tamaño y grado de madurez. Diariamente, más de 100.000 naranjas son examinadas por esta máquina, asegurando que se categoricen adecuadamente para su posterior distribución por las cintas transportadoras. Inmediatamente después de ser escaneadas por un sistema de inspección, solo las naranjas que se encuentran en las mejores condiciones son seleccionadas. Este filtro asegura que únicamente la fruta de mayor calidad avance al siguiente paso en la línea de producción. Después de seleccionar las naranjas de mejor calidad, estas son procesadas en prensas hidráulicas especialmente diseñadas para extraer el jugo de manera eficiente. Estas prensas aplican una gran presión para asegurar que se extraiga hasta la última gota de jugo de cada fruta, garantizando así que se conserven todos los nutrientes esenciales presentes en las naranjas. A lo largo de un año, esta máquina procesa 1 millón de naranjas, resultando en la producción de aproximadamente 50.000 litros de jugo de naranja natural. Después de extraer el jugo de las naranjas, el siguiente paso es filtrarlo para remover cualquier residuo indeseado, como las semillas y la pulpa. Este proceso de filtrado es esencial para refinar la textura del jugo, haciéndolo más suave y libre de partículas sólidas. Como resultado, se obtiene un jugo de naranja con un sabor delicioso y una consistencia agradablemente limpia y fluida. Después de que el jugo es exprimido y filtrado, se toman muestras de cada lote para asegurar que la calidad cumpla con los estándares esperados. Este procedimiento es llevado a cabo por los científicos de la fábrica, quienes analizan las muestras para verificar que el jugo posea las características de sabor, textura y pureza deseadas. El proceso continúa con el llenado de botellas, donde se utilizan máquinas automatizadas específicamente diseñadas para esta tarea. Estas máquinas aseguran que cada botella se llene con la cantidad exacta de jugo de naranja, manteniendo una precisión y eficiencia del 100% durante el proceso. Esto garantiza que todas las botellas tengan el mismo volumen de jugo y que no haya errores en el llenado, optimizando la producción y manteniendo altos estándares de calidad. Finalmente, el proceso de envasado de jugo de naranja concluye con el tapado y el empaquetado de las botellas. En esta etapa, las tapas se colocan firmemente sobre cada botella utilizando maquinaria automatizada que asegura un sellado adecuado y consistente, evitando derrames y manteniendo la frescura del producto. Una vez tapadas, las botellas se agrupan y empaquetan cuidadosamente para su distribución. Estos paquetes están listos para ser enviados a diversas partes del mundo, asegurando que el jugo de naranja llegue a los consumidores en óptimas condiciones. Diariamente, en esta fábrica ubicada en Japón, se fabrican más de 100.000 velas al día. Este producto crucial por su capacidad para proporcionar iluminación con facilidad, es producido mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las velas en Japón? Hemos recorrido las instalaciones de producción para descubrir este fascinante proceso.
Se cree que las primeras velas tienen su origen por los antiguos egipcios, aproximadamente en el año 3000 a.C. Estos primeros egipcios utilizaban juncos, los cuales eran plantas comunes en áreas húmedas que eran empapadas con grasa animal. De esta manera, lograban producir una forma rudimentaria de vela que les proporcionaba luz. Al inicio del proceso de producción, esta fábrica emplea cera de parafina. Esta cera es una sustancia sólida que se obtiene mediante la destilación del petróleo crudo. Seguidamente, los bloques de cera se introducen en un tanque lleno de agua, donde se calienta mediante un proceso conocido como baño de María. En este método, el agua en el tanque se calienta hasta alcanzar una temperatura de 100 grados Celsius. La cera, contenida dentro del tanque, se derretirá gradualmente gracias al calor indirecto del agua caliente. Este proceso asegura una fusión uniforme y controlada de la cera, evitando el riesgo de sobrecalentamiento o quemaduras que podría ocurrir con una fuente de calor directa. Al mantener una temperatura constante y suave, el baño de María permite que la cera se derrita de manera segura y eficiente, preparada para las siguientes etapas de producción. Además, se añaden 500 kilogramos de ácido esteárico al día a la mezcla, lo cual ayuda a mejorar las propiedades de la cera, aumentando su dureza, opacidad y punto de fusión, lo cual es esencial para la producción de velas de alta calidad. La cera de parafina líquida es transportada a través de tubos que tienen una longitud de 20 metros, diseñados para garantizar un flujo continuo de líquido evitando que se endurezca durante el trayecto. Antes de iniciar el proceso de inyección de la cera, se procede a iniciar el proceso de mechado de los hilos. Este proceso consiste en organizar y asegurar los hilos en sus posiciones correspondientes dentro de los moldes. Los hilos se fijan cuidadosamente a la máquina, garantizando que estén centrados y bien sujetos. Después, se inicia el proceso de inyección de la cera mezclada en los moldes que ya vienen con una tira de hilo incrustada. Estos moldes están diseñados para dar forma a las velas, asegurando uniformidad y precisión en cada pieza. El proceso de inyección garantiza que la cera se distribuya de manera uniforme dentro de los moldes, permitiendo la solidificación adecuada y la formación de velas de alta calidad. Después del secado, que tiene una duración de aproximadamente 2 horas, se procede al corte de las velas pequeñas mediante una máquina automatizada diseñada para recortar la parte inferior y los hilos que sobresalen, perfeccionando la forma de las velas. Este proceso asegura que cada vela tenga un acabado uniforme y profesional, eliminando cualquier exceso de cera. Para poder fabricar velas de mayor tamaño, se emplea el mismo método de inyección de cera mezclada en los moldes. Sin embargo, a diferencia de las velas más pequeñas, el corte de la parte inferior y el ajuste final de la forma se realizan manualmente utilizando una sierra especializada. Este proceso manual permite una mayor precisión y control en el acabado de las velas grandes, asegurando que cada una tenga una forma perfecta y uniforme. Por último, se procede a inspeccionar cada vela fabricada mediante un control de calidad manual. Durante esta inspección, solo se seleccionan las velas que cumplan con los estándares de calidad establecidas. Seguidamente, las velas se empaquetan manualmente en sus cajas, asegurando que cada vela esté protegida y lista para su distribución. Escribe en los comentarios si aún utilizas este producto y qué precio tiene en tu país. Cada año, billones de botellas plásticas de agua son producidas utilizando maquinaria automatizada para la industria del plástico, con el fin de satisfacer la creciente demanda de consumidores en todo el mundo. Estas botellas se fabrican a través de un proceso meticuloso que comienza con la adquisición de materias primas y se extiende hasta las modernas instalaciones de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican estas botellas plásticas de agua? Hemos visitado las plantas de producción y procesamiento involucradas para revelar este fascinante proceso. Se estima que cada año se reciclan 3.000 billones de libras de botellas de plástico solo en Estados Unidos. Este número refleja la gran cantidad de empresas que de manera esporádica participan en el reciclaje de botellas de plásticos, incluyendo también a quienes optan por consumir agua potable en botellas de plástico y ayudan a fortalecer las iniciativas de reciclaje para manejar eficientemente el impacto ambiental derivado del uso masivo de estas botellas. El proceso de producción de botellas plásticas de agua inicia en los centros de reciclaje, donde se recolectan diariamente más de 35 millones de toneladas de plástico. Este material es llevado mediante cintas transportadoras a máquinas avanzadas que automáticamente separan y clasifican los plásticos por tamaño. Posteriormente, todo el plástico clasificado se traslada al proceso de triturado, que consiste en descomponer el material en fragmentos más pequeños para facilitar su manipulación y preparación para las etapas subsiguientes del reciclaje.
Este paso es crucial, ya que reduce el volumen del plástico, optimizando el transporte y la eficiencia del procesamiento en las fases posteriores. Tras el triturado del plástico, el siguiente paso en el proceso de reciclaje es la limpieza, que se lleva a cabo en una máquina especializada. Este equipo está diseñado para eliminar eficazmente las impurezas y residuos que aún puedan estar adheridos al plástico triturado. La limpieza es esencial para garantizar que el material reciclado esté libre de contaminantes antes de proceder a las siguientes fases de reciclaje. Después de la fase de limpieza, el plástico se introduce en una máquina diseñada para la creación de moldes, donde se forman los primeros prototipos de las botellas. Diariamente, esta máquina es capaz de producir más de 500,000 de moldes. Este paso es fundamental en la fabricación de botellas de plástico, ya que permite transformar el plástico limpio y triturado en la forma inicial de lo que eventualmente será una botella terminada. Este proceso asegura que se mantenga una producción eficiente y a gran escala, cumpliendo con los requisitos de cantidad sin comprometer la calidad de los productos finales. El proceso de soplado de molde comienza con el calentamiento de un tubo de plástico, el cual tiene un extremo cerrado. Este paso es crucial porque el calor ablanda el plástico, haciéndolo suficientemente flexible y maleable para el siguiente paso. Una vez que el tubo alcanza la temperatura adecuada, se introduce aire a alta presión dentro del molde. Este aire empuja el plástico caliente contra las paredes internas del molde, lo que permite que el material adopte la forma específica del molde. Finalmente, en la misma máquina, se procede a enfriar el molde. Este enfriamiento es esencial, ya que solidifica el plástico, fijando la forma que ha adquirido dentro del molde. Después de la producción, todas las botellas de plástico son sometidas a un proceso de lavado integral, tanto en su interior como en su exterior. Este paso es fundamental para asegurar que se eliminen todos los residuos y partículas de suciedad que puedan haber quedado adheridos a las botellas durante el proceso de fabricación. La limpieza exhaustiva es crucial para garantizar la higiene del producto final, especialmente para estas botellas que serán destinadas para contener agua. El proceso continúa con el llenado automático de las botellas plásticas con agua potable, la cual proviene de manantiales y se ha almacenado previamente en la fábrica. Durante este proceso, se llenan más de 10 millones de botellas. Inmediatamente después del llenado, se colocan las tapas a cada una de las botellas para asegurar su cierre hermético. Finalmente, las botellas son enviadas a un proceso de inspección riguroso. En esta etapa se verifica que cada botella cumpla con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, garantizando que el producto final sea apto para el consumo. Para concluir la manufactura de las botellas de plástico, se aplican las etiquetas de la marca, que proporcionan información relevante y facilitan el reconocimiento del producto. Una vez etiquetadas y aseguradas, las botellas están listas para ser distribuidas a diferentes partes del mundo. Responde en los comentarios cuántos litros de agua consumes al día. Cada año, millones de plantas de sábila son convertidas en múltiples productos para el cuidado y el bienestar de la piel. Estos se producen mediante un meticuloso proceso especial desde los campos de cultivos de sábila hasta las modernas fábricas de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los productos con gel de aloe vera? Hemos recorrido las plantaciones y la fábrica involucrada para revelar este impresionante proceso. La aloe vera o sábila es una planta natural conocida por sus propiedades hidratantes y cicatrizantes. Su gel es utilizado en muchos productos de salud y belleza debido a sus efectos calmantes y regenerativos. Anualmente, más de 300 millones de personas en todo el mundo recurren a productos a base de sábila, lo que demuestra su gran eficacia. Todo el proceso de producción comienza en estos extensos campos de cultivo. Aquí, los agricultores dedican meses de arduo trabajo, tanto bajo el sol del día como en las frescas noches, para cultivar y recolectar esta valiosa planta. Este esfuerzo comienza con la plantación a gran escala, que a menudo abarca más de 400,000 metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 100 acres. Estas vastas plantaciones se ubican generalmente en regiones con condiciones ideales para el crecimiento de la sábila, tales como Estados Unidos, México, India y diversas áreas de África. Las plantas de aloe vera se propagan generalmente mediante crías que brotan a partir de la base de las plantas maduras. Estas plantas jóvenes se separan cuidadosamente de la planta madre y se trasplantan a los campos, asegurando que cada una tenga un espacio adecuado para garantizar un crecimiento óptimo. Este proceso meticuloso permite que las nuevas plantas se establezcan bien en el suelo y crezcan de manera saludable. Las plantas de sábila son bastante rentables y ambientalmente sostenibles, ya que pueden prosperar en climas muy secos con suelos bien drenados.
Esta capacidad les permite crecer en regiones donde otras plantas no podrían sobrevivir, lo que las convierte en una excelente opción para la agricultura en zonas con recursos hídricos limitados. Una vez que han transcurrido aproximadamente 18 meses desde la plantación, las plantas de sábila alcanzan su punto de madurez y están listas para la cosecha. Este proceso requiere que los trabajadores calificados corten cuidadosamente las hojas exteriores desde la base de la planta, dejando intactas las hojas internas para asegurar que la planta continúe creciendo. Para esto, se utilizan herramientas de corte especializadas o cuchillos extremadamente afilados para minimizar el daño y asegurar que las hojas estén en condiciones óptimas para el procesamiento. Después de la cosecha, las hojas son transportadas a la fábrica en camiones equipados con control de temperatura, lo que evita la degradación del gel durante el viaje. Cuando las hojas llegan a la fábrica, son sometidas a un minucioso y riguroso proceso de limpieza. Este procedimiento se lleva a cabo utilizando grandes sistemas de lavado automatizados, que pueden limpiar hasta 10.000 hojas por hora, equipados con cepillos giratorios y chorros de agua a alta presión. Estos mecanismos están diseñados para eliminar completamente toda la suciedad y los residuos adheridos a las hojas. Además, durante este proceso, los trabajadores inspeccionan cada hoja meticulosamente después de la limpieza, asegurándose de que solo las hojas de la más alta calidad, aproximadamente el 95% de las procesadas, continúan a la siguiente fase del proceso. Luego, todas las hojas que han sido limpiadas y procesadas con cuidado son colocadas en una cinta transportadora que las llevará a una sección diferente de la fábrica, donde se inicia el proceso de extracción del gel de las plantas de aloe vera. En esta etapa del proceso, las hojas se filetean manual o mecánicamente para separar las hojas de la parte interna. Este método consiste en hacer cortes a lo largo para remover la corteza externa, revelando el gel transparente en el centro. Cada hoja de aloe vera puede contener hasta 300 mililitros de gel. Este gel es cuidadosamente extraído para evitar mezclarlo con la corteza, la cual contiene aloína, una sustancia potencialmente irritante. Para asegurar la calidad, se estima que el 99% del gel extraído se mantiene libre de contaminantes de aloína. Una vez que las hojas han sido meticulosamente peladas, el gel interno se recolecta en grandes tinas ubicadas estratégicamente dentro de la fábrica. Este crucial proceso de recolección se lleva a cabo de manera semiautomática, una medida diseñada para manejar con eficacia el considerable volumen de gel producido. El gel, una vez recolectado, es sometido a una cuidadosa supervisión por parte de los trabajadores, quienes de manera minuciosa y manual se aseguran de que esté completamente libre de contaminantes y verifican que se haya producido el mínimo desperdicio posible. Este riguroso control de calidad garantiza que únicamente el gel de más alta calidad, con un nivel de pureza insuperable, sea seleccionado para su uso en las siguientes etapas del proceso de fabricación. Seguidamente, el gel es colocado en una máquina para su pasteurización, donde experimenta un proceso de calentamiento seguido de un enfriamiento rápido. Este procedimiento tiene como objetivo principal eliminar las bacterias y microorganismos presentes en el gel, asegurando así su conservación y prolongando su vida útil. Posteriormente, el gel pasa por unos sistemas de filtración avanzados que se encargan de eliminar las partículas sólidas e impurezas restantes, garantizando un producto final suave y de alta pureza. Esta etapa del proceso a menudo implica múltiples pasos de filtración, que incluyen la filtración gruesa para eliminar partículas grandes, la filtración fina para eliminar partículas más pequeñas, y la ultrafiltración para lograr la claridad y pureza deseada en el gel. Por otro lado, el gel de la sábila, una vez procesado, se convierte en una materia prima versátil que puede ser combinada con diversos ingredientes para adaptarse a diferentes usos y aplicaciones. En el caso específico de la fabricación de productos cosméticos, este gel puede ser enriquecido con una variedad de compuestos adicionales para mejorar y potenciar sus propiedades beneficiosas para la piel. Por ejemplo, se pueden añadir conservantes para garantizar la durabilidad del producto, fragancias para proporcionar una experiencia sensorial agradable, y otros ingredientes específicos como el ácido hialurónico para hidratar en profundidad, o vitaminas para nutrir y revitalizar la piel. Esta cuidadosa mezcla de ingredientes se lleva a cabo siguiendo estrictas normas de calidad y seguridad para asegurar la eficacia y la inocuidad de los productos finales, cumpliendo con las expectativas y requerimientos de los consumidores. Por último, se inicia el proceso de empaquetado del gel de aloe vera en sus diferentes presentaciones. Este proceso se realiza de manera automatizada, donde se llenan los envases con una precisión sorprendente, alcanzando velocidades de hasta 200 envases por minuto. Estos envases,
Una vez llenos, son asegurados para garantizar su integridad durante el transporte y almacenamiento, con sistemas que pueden verificar la correcta colocación de tapas y sellos. Todo este proceso de empaquetado se lleva a cabo siguiendo estrictas normas de calidad y seguridad, garantizando que el producto final llegue a los consumidores en óptimas condiciones y listo para su uso. Las Apple Vision Pro han revolucionado el mundo de la tecnología. Es realmente increíble ver cómo estas gafas se ensamblan, se prueban y se empaquetan, todo eso en una línea de producción automatizada para lograr una eficiencia increíble. Pero, ¿te has preguntado cómo se fabrican? En esta ocasión, visitamos la fábrica de Apple para descubrir cómo se fabrican y se implementa la realidad virtual en esta computadora espacial. El proyecto de las Apple Vision Pro ha estado en desarrollo durante al menos 16 años. Esta idea de producto surge con el objetivo de permitir a las personas interactuar con el contenido digital en su espacio físico, usando los controles más naturales e intuitivos que existen como lo son los ojos, las manos y la voz. Se han fabricado más de 400.000 unidades para su lanzamiento y en pocos días se han vendido más de 200.000 unidades, lo que supone para Apple una ganancia de $600 millones. Dentro de las fábricas chinas es donde se lleva a cabo todo el proceso de fabricación. Lo primero que se hace son los moldes de las gafas por medio de cortadoras de vidrio automáticas, manejadas bajo sensores de última generación, que están diseñados para que los cortes se hagan de manera fina y precisa, lo que permite que el vidrio mantenga su consistencia y sin quedar defectuoso. Después, cada vidrio es introducido en esta máquina, que logra darle una forma ocular u ovalada que permitirá visualizar el exterior en 3 dimensiones. Luego, se sumergen en agua con temperaturas estables, para mejorar los detalles y se perfeccionan los bordes. Por otra parte, este visor necesita de un marco de aluminio ligero, que se moldea con un mecanismo de corte y expulsión de agua, con el objetivo de que el marco quede inmejorable y con el tamaño adecuado. A todo esto, se le incorporan 2 pantallas con tecnología micro LED dotadas con 23 megapíxeles de resolución. Además, se le adapta una tercera pantalla orientada al exterior que ayuda al usuario a diferenciar si está en realidad aumentada o en realidad virtual completa. El siguiente proceso es incorporarle el chip Apple M2 y el chip Apple R1, que son procesadores fabricados por Apple que llevaban en pruebas más de una década y cumplen la función de procesar toda la información captada por las cámaras, micrófonos y sensores. Seguidamente, en la parte inferior de la computadora espacial, procedemos con la instalación de 12 cámaras y múltiples sensores que transforman la experiencia del usuario, permitiéndole sentirse en otra dimensión y controlar elementos digitales únicamente con la mirada. Esta fase no solo incorpora estas cámaras innovadoras, sino que también incluye la colocación estratégica de 6 micrófonos, que son esenciales para enriquecer el ecosistema de realidad mixta y garantizar una interacción fluida y natural. Con hilo de poliéster, nylon y acero inoxidable, se fabrican las correas de sonido y el cojín flexible que va insertado en el marco de aluminio. Estos materiales logran que todo este conjunto sea muy resistente, estirable para adaptarse a todo tipo de personas y sobre todo muy cómodo para un uso continuo de más de 5 horas. Por último, Apple realiza una serie de pruebas rigurosas a sus productos antes de lanzarlos al mercado para asegurarse de que cumplen con los altos estándares de calidad, rendimiento y durabilidad. Las pruebas de caída, de torsión y de presión son utilizadas para asegurarse de que los dispositivos puedan soportar el uso diario sin sufrir daños significativos, e incluso son lanzados desde varios metros para comprobar su resistencia. Además, se han probado más de 1000 prototipos y se ha consultado con dermatólogos certificados acerca de la validez de los materiales para entrar en contacto con nuestro rostro. Solo los productos que logren pasar todas estas pruebas son los que saldrán a la venta en las más de 500 tiendas repartidas en todo el mundo. Escribe en los comentarios, ¿qué tal te ha parecido este producto y qué consecuencias puede traer? Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y compártelo.